Muy buenas noches, teleaudiencia. Bienvenidos a Toque Final, como todos los domingos, asumiendo el compromiso de compartir con todos ustedes la apuesta de un contenido televisivo de mucha calidad. Ernesto Martínez, un servidor, y como siempre reiterándoles que estamos todos los domingos de 11 a 12 de la noche por Antena 7 y sus diferentes plataformas digitales. Hoy, sustituyendo al conductor y productor general de este espacio, Julio Martínez Pozo, debido a que se encuentra asumiendo unos compromisos que le impidieron estar con ustedes, por lo que, como siempre les decimos, apostamos a brindar un contenido que mantenga, como siempre, su calidad. Este espacio se caracteriza por la dinámica televisiva y sus diferentes contenidos. Hoy tenemos, como siempre, el segmento de las 10 principales, las 3 preguntas que están dedicadas al historiador Manuel Núñez a propósito de un conflicto con la familia de Manolo Tavares Justo, y como es costumbre siempre tenemos otros segmentos en los cuales aprovechamos y tocamos diferentes temas de la actualidad. Sin duda ha sido una semana un poco triste para la República Dominicana, luego de ese fracaso que tuvimos en el Clásico Mundial de Béisbol. La República Dominicana se caracteriza por ser una potencia en materia deportiva en cuanto al béisbol se refiere, y por las condiciones, la naturaleza de cada uno de los jugadores, se asumió que íbamos a pasar sin problemas por lo menos a una segunda ronda. Dice que nunca es bueno el triunfalismo, pero en función de las proyecciones, eso era lo que cada uno de nosotros esperaba, pero sin embargo no tuvimos ni siquiera la capacidad de pasar en primera ronda. Dice, hay una expresión que se le atribuye a Paulo Coelho, que el buen guerrero acepta su derrota sin querer transformarla en victoria. Digo esto porque esto ha desencadenado una serie de opiniones y de protestas en redes sociales y medios de comunicación contra la conformación del equipo de República Dominicana. Ustedes saben que nadie es amigo de las derrotas y siempre hay razones para justificar y analizar por qué se produce un hecho de esa naturaleza, es decir, por qué República Dominicana perdió. Es sin duda que la directiva, los organizadores, incluyendo al manager, el Linares, ha caído sobre él ese peso de las principales críticas, de no haber conformado el equipo correcto, el tema de la química, en fin, infinitas razones por la cual no pudimos obtener la victoria o no pudimos clasificar a una segunda ronda. Es una lástima, pero es el resultado. De hecho, esto coincide con una serie documental publicada por Netflix del Team USA y su fracaso en las Olimpiadas del 2004. Era imposible, era difícil pensar que un equipo como los Estados Unidos, número 1 en el baloncesto profesional, con un sinnúmero de estrellas de categoría mundial, fueran derrotados por otros equipos inferiores. Entonces ahí viene una serie de variables en la cual provocan que luego entonces en las siguientes Olimpiadas el equipo USA pudiera retomar el oro. Pienso que a todo el que no ha tenido la oportunidad de verlo, es importante y coincide mucho con lo que ha estado ocurriendo tras este resultado con la República Dominicana. Ya lo importante es anotar cuáles fueron esas debilidades y buscar una manera de redimirlas para otros próximos torneos. Pasando a otro tema, muy breve, ustedes saben que continúan las preocupaciones por la entrada en vigencia del DERE-CAFTA, que podría poner en peligro la producción de arroz en la República Dominicana. Y quiero empezar por lo más reciente, y es unas declaraciones del ministro de Industria y Comercio, Ito Bisonó, en la que dice que es imposible modificar este acuerdo.
Esto parte de lo que ha estado planteando el presidente de la República, en la cual ha expresado que no va a permitir la entrada en vigencia de ese acuerdo para no afectar la producción nacional, algo que puede sonar incluso hasta preocupante, y sobre todo si viene desde un presidente de la República. El tema es lo siguiente, y sobre todo, ¿por qué la gran preocupación? Lo primero es que decir que el arroz está considerado el segundo alimento más importante del mundo después del trigo. Es consumido por más de la mitad de la población mundial por lo menos una vez al día. Y dentro de los países que más producen arroz y tienen mejores capacidades de exportación está los Estados Unidos, Vietnam, China, India, entre otros. En el caso de la República Dominicana, según los datos que he obtenido de fuentes del propio gobierno, la producción de arroz asciende a los 4.5 quintales o toneladas de arroz, lo que eso representa, digamos, un abasto para la capacidad completa del dominicano. Es decir, nosotros producimos, somos autosuficientes en la producción de arroz. No tenemos esa capacidad exportadora, pero sí capacidad suficiente para que el dominicano la pueda consumir bajo la producción local. Aquí se produce arroz en 21 provincias de las 31. Esto involucra a unos 32.000 productores de forma directa y el aporte a la economía es de 300.000 empleos directos y 42.000 millones de pesos, equivalente a los 750 millones de dólares como aporte a la economía. Ya, pues a partir de ese entonces, usted puede descifrar por qué este tema ha generado grandes preocupaciones. La República Dominicana arribó a un acuerdo, suscribió un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, Centroamérica y otros países. Entonces eso fue en el 2004, tenía un plazo de unos 20 años para que las economías pudieran organizarse y a partir de ahí venía un desmonte salarial. Los acuerdos de libre comercio lo que buscan es eliminar las barreras comerciales entre los países que suscriben. Entonces, como decía en principio, uno de los mayores, una de las potencias del arroz es los Estados Unidos, no la República Dominicana. A la hora de establecer una competencia, usted puede tener la seguridad de que traer el arroz de Estados Unidos sale mucho más económico, saldría más económico que producirlo en la República Dominicana. Entonces eso pone en riesgo no solo la producción de arroz y sus productores, lo que dependen de él, sino, digamos, la estabilidad económica del país, no solamente hablando de un alimento que es esencial para la canasta básica del dominicano, es fundamental, sino que lo que representa para la economía es vital. Y ya ha llegado el momento de los desmontes arancelarios, es decir, nos agarraron, como popularmente dicen, asando batatas. Posibles salidas. Ya el propio gobierno ha descartado la posibilidad de no acatar ese acuerdo y de no suscribirlo. Los Estados Unidos también ya lo han dejado saber que no están dispuestos a echar para atrás ese acuerdo. Aquí lo que hay que buscar, por lo menos dos mecanismos. Uno de ellos es una prórroga, una prolongación en lo que nosotros pudiéramos organizar algunas alternativas. Una de las principales razones por la cual un producto obtiene capacidad de exportación en un país no solamente es por el avance tecnológico de su producción, sino el apoyo, los subsidios que recibe de su país. Entonces, para Estados Unidos o el productor en Estados Unidos le es mucho más fácil, el arroz es mucho más barato por la producción tecnológica y por el apoyo que recibe los subsidios del Estado. Aquí tendríamos entonces como forma de proteger la producción local, de seguir y aumentando ciertas facilidades
y eso puede lograrse porque no es un tema que puede darse de la noche a la mañana. Eso requiere la planificación, requiere una serie de procesos que al final lo que tendríamos que buscar es la forma de lo que eso se produce, prolongar lo que puede ocurrir con este acuerdo establecido. Pero es una lástima, ya ha ocurrido con otros artículos, pero no tan preocupante por lo que representa este cereal, este alimento para los dominicanos. Es tiempo de irnos a un primer contacto de publicidad y retornamos con todo el contenido que tenemos para todos ustedes en esta entrega de Toque Final. Es tiempo de conocer las principales noticias que han caracterizado los últimos días en toda la opinión pública local y mundial, con nuestro segmento Las 10 principales. El presidente del Banco Mundial, David Malpass, en su visita oficial al país, se reunió el pasado lunes con el presidente Luis Abinader. Se trata de la primera vez que un presidente del Banco Mundial visita la República Dominicana. Con esta visita, el Banco Mundial redobla los esfuerzos y amplía su cartera de apoyo al país en temas de vital importancia como agua, salud, gestión de residuos, el ordenamiento territorial y la modernización de la administración pública. Malpass viajó a la República Dominicana para subrayar la importancia de impulsar la competitividad y facilitar las inversiones del sector privado a fin de acelerar el crecimiento y la recuperación ante las crisis simultáneas actuales, de acuerdo con el Banco Mundial. Entre el 1 de abril de 2020 y el último año fiscal completo, finalizado el 30 de junio de 2022, el Grupo Banco Mundial desembolsó a los países de América Latina y el Caribe un total de 49.800 millones de dólares, una cifra sin precedentes, según indicó la institución. En 2022, el Producto Interno Bruto, PIB, del país alcanzó un notable crecimiento anual del 4,9%, superior al promedio de América Latina. La sequía estacional que afecta al país desde noviembre del año pasado 2022 y que ha reducido el nivel de agua en las presas a nivel nacional, causando un déficit de alrededor de 73.48 millones de galones diarios en la producción de agua potable, se podría extender hasta mediados de abril o principio de mayo próximos, según las proyecciones de las autoridades. En su informe semanal, la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, establece que según sus proyecciones, el periodo de sequía se prolongará hasta abril, ya que se siguen viendo valores mínimos en los acumulados de lluvias. De su lado, la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, CAS, reveló una disminución de los caudales de los ríos Jaina, Duey, Isa, Mana, Isabela, Nizao y Osama, fuentes que abastecen los principales acueductos. La CAS puntualizó que este periodo de sequía que afecta al país de forma regular ha sido empeorado por los efectos negativos del fenómeno El Niño, el cual es producido por un calentamiento del Océano Pacífico y que provoca una disminución de las lluvias en todos los países de América Latina y el Caribe. Ante esta situación, la CAS ha puesto en marcha un conjunto de medidas con el fin de mitigar su impacto en la población, entre las que se encuentran aumentar la flota de camiones cisterna en los barrios del Gran Santo Domingo, equipar los pozos disponibles en los barrios más afectados, reprogramar los horarios de distribución e intensificar los trabajos de reparación de averías para minimizar el desperdicio del agua, así como llamar a la ciudadanía al uso racional del líquido. Asimismo, hacen un llamado a la ciudadanía por medios escritos, radiales, televisivos y redes sociales para hacer uso racional del agua, utilizándola solo en labores esenciales domésticas, de manera tal que se evite el lavado de vehículos y riego de plantas innecesarios. El personal técnico de la CAS se mantiene operando las 24 horas del día a fin de garantizar que este plan de contingencia se ejecute según lo previsto para que la ciudadanía sea impactada lo menos posible por esta sequía. La verja inteligente entre la República Dominicana y Haití registra retrasos en su construcción, con la ejecución de menos de la tercera parte de los trabajos programados como meta para el año 2022.
El proyecto, que se inició el 20 de febrero del pasado año, contemplaba avanzar en su primera fase en un 25%, pero solo se pudo alcanzar el 7.30%. En un trabajo de investigación publicado en Diario Libre bajo la firma de la periodista Nisa Campos, indica que la obra está dirigida en su fase inicial en el levantamiento de 54 kilómetros con hormigón armado y estructura metálica, 19 torres de vigilancia y control, 10 puertas de acceso para patrullaje y caminos para vigilancia y mantenimiento a ambos lados. La construcción se levantaría de manera simultánea en 6 frentes ubicados en las 5 provincias fronterizas, con proyecciones de completar los trabajos en 9 meses a un costo superior a los 1.750 millones de pesos. Sin embargo, el proyecto sufre un amplio retraso conforme se aprecia en la rendición de cuentas de las ejecutorias del Ministerio de Defensa ante el Congreso Nacional. Con el objetivo de desarrollar un sistema integrado de seguridad fronteriza, se ha ejecutado el 7.30% de un 25% programado para el presente año del proyecto de inversión pública titulado Verja Inteligente entre la República Dominicana y Haití para una inversión de más de 773 mil millones de pesos, lo que contribuyó a fortalecer el dispositivo de seguridad implementado en la frontera terrestre con el fin de contrarrestar los riesgos y amenazas a la seguridad nacional, aduce la institución en sus memorias. Conforme al calendario de trabajo, en el primer semestre del año 2022 se pondría en marcha la licitación para la adquisición de la tecnología a usar en la verja fronteriza, mientras que en el segundo semestre se licitaría los materiales para la segunda etapa. La obra contempla 164 kilómetros de verja inteligente, los que se sumarán a 23 que se construyeron en el gobierno del expresidente Danilo Medina, entre Elías Piña y Jimaní, al sur del país. En total, serían 187 kilómetros de muro que cubrirán un 49% de los 380 kilómetros que mide la frontera dominico-haitiana. El ex senador PLDista Luis René Canaán renunció de forma irrevocable como miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, director de estrategia del candidato presidencial de la provincia Hermanas Mirabal y como miembro del partido. Así lo dejó saber a través de una carta enviada al presidente del Partido Morado y expresidente de la República, Danilo Medina, donde resaltó que la democracia y la participación han sido invalidadas en ese partido en los últimos años, lo cual, a su juicio, ha afectado de manera directa el liderazgo local sin importar la consecuencia. Después de saludarle muy cortésmente, sírvase la presente para comunicarle que después de más de 30 años perteneciendo a esta organización política, con gran pesar y luego de una profunda reflexión, he tomado de manera definitiva la firme e irrevocable decisión de renunciar como miembro del Comité Central, director de estrategia del candidato presidencial de la provincia Hermanas Mirabal y como miembro del partido, inició Canaán la misiva. Recordó que por varios años ha representado al PLD con alto nivel de compromiso, responsabilidad y vocación de servicio, tanto en la entonces Secretaría de Salud y en el Congreso, por lo cual agradeció a todos los dirigentes, militantes, simpatizantes y alta gerencia de la organización política que junto a su familia y amigos lo apoyaron de manera incondicional. Informó que ahora iniciará un proceso de reflexión profunda en la que puede encontrar los pasos a seguir en el futuro. La elección del general retirado Ramiro Matos González como miembro de la Academia Dominicana de la Historia ha generado una fuerte controversia que ha provocado hasta el distanciamiento de un integrante de la entidad. Ramiro Matos González fue elegido miembro correspondiente nacional de la Academia el 13 de octubre de 2021 y esta escogencia ha generado el rechazo de algunos sectores y personalidades. Entre los que rechazan la elección de Matos González en esta organización están Minuto Tavares Mirabal y Manolo Tavares Mirabal, hijos de Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo y Minerva Mirabal, porque lo señalan como el asesino de su padre y otros combatientes de la libertad y la democracia. En una carta dirigida al presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Juan Daniel Balcácer, y a todos los historiadores miembros de esa institución, en fecha de 20 de diciembre de 2022, los hermanos Tavares Mirabal afirman que el asesino Ramiro Matos González, al que hoy reconocen como historiador, tiene en su prontuario haber participado en el fusilamiento de héroes nacionales encadenados, como fueron los expedicionarios de junio de 1959, haber comandado el escuadrón del ejército que le dio en la escena el tiro de gracia al héroe nacional Francisco Alberto Camaño Deñó y haber dirigido la patrulla que amarró, torturó y asesinó con la mayor de las crueldades
a Manuel Aurelio Tavares Justo Manolo, nuestro padre, declarado por el Congreso Nacional Héroe Nacional de la República Dominicana, y a sus compañeros como mártires de la patria. Que se sepa, cuando decidieron ustedes incorporarlo a la Academia Dominicana de la Historia, no pusieron en duda la validez de esta ley ni la heroicidad ni el patriotismo de esos héroes con cuyo asesino se sientan ustedes a deliberar, o si lo hicieron, expresaron. De su lado, el pasado 6 de marzo de este año 2023, la Academia Dominicana de la Historia respondió a la carta de los hermanos Tavares Mirabal, afirmando que Matos González mantendría su membresía tras los directivos de esta entidad refrendar y validar su ingreso. Respecto de los hechos que ustedes le imputan a Ramiro Matos, escapa a la competencia de esta academia emitir veredicto condenatorio o no, ya que tal función es facultad exclusiva de la autoridad judicial competente con capacidad para dictar sentencias definitivas que adquieran la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Una niña de 1 año herida de balas, saqueos y desórdenes fue el saldo dejado por el paro por 48 horas en Navarrete, donde agentes especiales de la Policía Nacional y miembros del Ejército militarizaron el municipio. La menor de 1 año herida por un disparo mientras su madre la dormía en sus brazos se encuentra ingresada en el Hospital Dr. Arturo Grullón de Santiago. De acuerdo con el informe médico, la niña presenta una laceración en el área dorsal, mientras que la bala rozó su cuerpo, según se observó en los estudios e imágenes que le fueron practicados. El paro convocado por la Coordinadora de Organizaciones Populares del municipio de Navarrete afectó las actividades comerciales, laborales, educativas y del transporte con disparos y bombas. Los manifestantes exigen la terminación de las aceras y contenes de 10 sectores del municipio, suministro de agua potable, así como la libertad del dirigente popular de Navarrete, Arturo García, quien está preso por supuestamente herir a un agente de la Policía Nacional durante otra protesta. Sandro López, dirigente popular de Navarrete, negó que fueran los manifestantes quienes saquearan los negocios en medio de la manifestación y pidió una investigación de ese hecho, ya que se produjo al lado del destacamento de la policía. El presidente de la República, Luis Abinader, lanzó la primera bola en el debut del equipo dominicano en la 5ª edición del Clásico Mundial de Béisbol. El mandatario, acompañado de la primera dama Raquel Arbaje y los ex peloteros David Ortiz, Pedro Martínez y Albert Pujols, cumplió con la palabra realizada durante la entrega de la bandera el mes pasado a los integrantes que representan al país en el multitudinario evento. El lanzamiento fue recibido por el ex pelotero venezolano Luis Sojo. Luego de que el equipo dominicano le ganara a Nicaragua 6-1 y a Israel 10-0, cayó ante Puerto Rico. El equipo boricua avanzó a los cuartos de final del 5º Clásico Mundial de Béisbol y se quedó con el segundo lugar del Grupo D al vencer 5-2 a República Dominicana, que terminó eliminada. Puerto Rico y República Dominicana se encontraron por 6ª vez en un Clásico Mundial y con el triunfo los boricuas igualaron 3-3 la marca de sus enfrentamientos. Los dominicanos fracasan en avanzar a cuartos de finales por segundo torneo seguido. En el 2017 terminaron en 9º puesto general del campeonato. En tanto, Venezuela apuntaló una impecable campaña en la fase de grupos del 5º Clásico Mundial que le ha llevado invicta a cuartos de final al enlazar la 4ª victoria en igual número de salidas, 5-1 sobre Israel. Asimismo, Joel Quisquilber conectó un sencillo de 2 carreras que coronó el racimo de 3 en el 5º inning, y Cuba se clasificó a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol por primera vez desde 2006, tras derrotar 4-3 a Australia. El podio de quiebras bancarias en Estados Unidos ha estado muy transitado en los últimos días. El viernes de la semana pasada se subía Silicon Valley Bank en California y el pasado domingo Signature Bank, obteniendo el segundo y tercer puesto en los mayores colapsos financieros de la historia del país respectivamente. En ambos casos, los reguladores estadounidenses decidieron la liquidación de las entidades. Aunque entre los dos hay paralelismos y diferencias, puede que sus parecidos hayan generado un efecto arrastre de Silicon Valley Bank a Signature Bank. Una estampida bancaria dio un golpe mortal al Silicon Valley Bank el pasado viernes, forzando su quiebra después de que la Reserva Federal de Estados Unidos subiera los tipos de interés. Ahuyentó de esta manera a los potenciales inversores de la institución financiera, conocida por sus relaciones con las empresas emergentes o start-ups tecnológicas de mayor expansión mundial, y también al capital riesgo. Su caída supone la mayor quiebra de una institución financiera estadounidense desde que Washington Mutual se hundiera en el pico de la crisis financiera de 2008. El banco, con sede en Santa Clara, California, es el 16º mayor prestamista del país,
A cierre de 2022 contaba con unos activos de aproximadamente 209 mil millones de dólares y depósitos por un valor aproximado de 175.400 millones de dólares, según datos de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos. La subida de los tipos de interés, junto con las malas decisiones de gestión, fueron las causas profundas de la quiebra de Silicon Valley Bank. En ese mismo orden, los reguladores estatales han cerrado el Signature Bank con sede en Nueva York tan solo 2 días después de que Silicon Valley Bank se fuera a la quiebra. Por su parte, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York afirmó en su propio informe que tomó posesión del Signature Bank, que tenía alrededor de 110.360 millones de dólares en activos totales y 88.590 millones de dólares en depósitos. Al 31 de diciembre de 2022, Signature Bank fue cerrada por sus autoridades estatutarias. Todos los depositantes de esa institución serán indemnizados. Al igual que con la resolución de Silicon Valley Bank, el contribuyente no sufrirá pérdidas, informó el presidente Joe Biden a los depositantes e inversores de esos bancos. El primer pontífice latinoamericano ha impulsado una iglesia de puertas abiertas para los pobres y excluidos, ha incomodado a los más tradicionalistas con su estilo fresco, sencillo y transgresor, lejos de la pomposidad de sus antecesores. A sus 86 años, enfermo de una rodilla, cumple una década lidiando con una iglesia católica llena de ovejas, pero también de lobos. El papado de Francisco cumple 10 años, que han dejado su impronta reformista en la iglesia y que ha soliviantado a los poderosos conservadores de la curia romana. Desde el día de su elección hace 10 años, el papado de Francisco ha sido diferente al de sus predecesores. Será el primer pontífice latinoamericano y el primero en escoger el nombre de San Francisco de Asís fueron indicios del cambio que introduciría en la Iglesia. Sus declaraciones sobre el cambio climático y la pobreza han sido noticia. Incansablemente ha fomentado las relaciones con el mundo musulmán, siendo el primer papa que visita Irak. Entre otros retos, el Papa progresista debió enfrentar presiones de los conservadores por sus posicionamientos sobre cuestiones sociales y medioambientales. En relación con su visión sobre una iglesia más inclusiva, austera y comprometida con los vulnerables, una postura que se vio reflejada en sus numerosas entrevistas y en sus encíclicas. Sus acciones le valieron acusaciones de marxista por parte de algunos poderosos vaticanos o incluso de peronista en el otro lado del Atlántico por sus escuetas referencias a la política argentina. Los incontables escándalos sexuales que salpicaron a la Iglesia Católica fueron uno de los desafíos más difíciles que tuvo que afrontar Francisco al asumir como jefe de Estado de una institución criticada por el encubrimiento y la protección de los agresores. Desde entonces, Bergoglio adoptó una postura de tolerancia cero a la pederastia. El Papa Francisco ha tenido que conducir a la Iglesia a través de algunos de los momentos más oscuros de los últimos años, desde la pandemia hasta la guerra en Ucrania. El pontífice ha hecho innumerables llamamientos y ha condenado el conflicto, expresando su interés por visitar tanto Ucrania como Rusia como parte de los esfuerzos de la Santa Sede para poner fin al conflicto en curso. Finalmente, en una gala llena de emociones, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos entregó el pasado domingo los Oscar a lo más destacado del cine en el último año, y Everything Everywhere All at Once, todo en todas partes al mismo tiempo, se convirtió en la gran ganadora de la noche. El filme, dirigido por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, obtuvo 7 galardones de las 11 nominaciones que cosechó, incluyendo Mejor Película, Dirección, Actriz Principal y Actriz y Actor de Reparto. La actriz Michelle Yeoh hizo historia al convertirse en la primera mujer asiática en obtener la estatuilla como Mejor Actriz. En tanto, la actriz estadounidense de 64 años, Jamie Lee Curtis, con una larga trayectoria en Hollywood, obtuvo por primera vez el galardón otorgado por la Academia por su papel como Deirde Beaudry en el filme con mayor cantidad de nominaciones, mientras que Hui Kwan ganó como Mejor Actor de Reparto. Al igual que Kwan, pero por motivos diferentes, Brendan Fraser se había mantenido alejado de los focos por largo tiempo, hasta que el papel en The Whale, La ballena, le llegó. En la serie de premiaciones que anteceden a los Oscar, Fraser había marcado su lugar de relevancia con el protagónico, en el que encarna a un profesor obeso que quiere reconectarse con su hija, y en la noche del pasado domingo terminó de reivindicarse al ganar el Oscar a Mejor Actor. La alemana, sin novedad en el frente, cerró la noche con 4 premios, entre ellos el de Mejor Película Internacional, y la cinta Women Talking, Ellas Hablan, dirigida y escrita por Sarah Polley, consiguió el Oscar al Mejor Guión Adaptado. Otros ganadores del Oscar fueron The Whale, La ballena, como Mejor Maquillaje y Peluquería.
Black Panther, Wakanda Forever como mejor vestuario, Avatar, The Way of Water como mejores efectos visuales y mejor sonido fue para Top Gun Maverick. La gala contó con la presentación de Jimmy Kimmel, que en la apertura dedicó varios tardos a la academia por el manejo el año pasado del incómodo momento en el que Will Smith le dio una bofetada a Chris Rock y tuvo sus momentos más emotivos en los discursos de algunos de los ganadores en la presentación del segmento In Memoriam a cargo de John Travolta, donde se recuerda a profesionales del mundo del cine que han fallecido. Vamos a un contacto de publicidad y retornamos con más en Toque Final. Minú Tavares Mirabal ha reiterado su rechazo categórico y su protesta a la Real Academia de la Historia, la República Dominicana, por haber incluido al general retirado Ramiro Matos como miembro de la misma. Ella entiende que el único mérito de él es ser un asesino de héroes dominicanos. Ante esa inquietud que ha expresado la familia Tavares Mirabal, tenemos en nuestro segmento de las 3 preguntas al historiador Manuel Núñez, el cual compartimos con todos ustedes su punto de vista sobre este tema. ¿Qué piensa de la protesta que han elevado los hijos de Manolo Tavares Justo contra la inclusión del general retirado Ramiro Matos González en la Academia Dominicana de la Historia? Yo creo que es un derecho que ellos tienen a protestar y a exigir justicia, porque se está hablando de unos padres, la madre es una mártir y el padre pues igualmente murió en condiciones todavía no aclaradas por la historia, por investigaciones solventes. Sin embargo, yo entiendo que nadie puede ser juzgado a priori, que no se puede establecer culpabilidades antojadizas, que hay que investigar, que no sería lícito que se lanzaran acusaciones de connivencia en los académicos con ese crimen, ni de culpabilidades establecidas de antemano en personas que ocuparon posiciones militares, ¿no? En situaciones comprometidas con hechos del pasado. Entiendo que la Academia de la Historia justamente es la institución más adecuada para investigar, más idónea para investigar los sitios históricos que ocurrieron hace 70 o más años, ¿verdad? De nuestra vida republicana, y que allí hay personas que han examinado ese periodo histórico en que tras el golpe de Estado a Juan Bosch murió Tavares Justo después del alzamiento en contra del gobierno de facto que se instaló tras el golpe de Estado. Igualmente sobre las muertes de las mártires de las hermanas Mirabal, que el país todavía reciente de ese acto vandálico terrible de la dictadura de Trujillo, también hay investigaciones solventes que tienden a establecer quiénes son las personas que participaron en ese horrendo crimen en contra de esas personas. Me parece que los académicos que hicieron esa elección
lo hicieron con toda la información que tuvieron y no me parece que pudiera acusársele a ellos de falta, porque evidentemente la renuncia de los académicos que lo han hecho, aparentemente no sería una culpabilidad del general Ramiro Matos, que no es más que un actor externo que ha sido electo en un momento, pues, en un tramo final de su vida, porque estamos hablando de un hombre de más de 90 años, y que se le ha hecho como una especie de homenaje, porque existía siempre la tentación de que aspirara a la academia, y en el pasado no pudo hacerlo, en razón de que habían académicos que se oponían radicalmente a la consideración, incluso somera, de su candidatura. ¿Cómo juzga los aportes del historiador Ramiro Matos y si entiende que a la hora de una decisión como esta se toman en cuenta las valoraciones de actuaciones de la persona o lo que cuenta para la academia son los trabajos presentados? Desde el punto de vista historiográfico, el general Matos ha hecho una historia militar interesantísima, irreprochable. Ha sido un investigador de todo lo que son las luchas de nuestra independencia, ha hecho investigaciones sobre los símbolos patrios. Yo tengo incluso en mi biblioteca ejemplares de libros que ha hecho algunas veces en colaboración con otro militar, por ejemplo, con el general Soto Jiménez, y con otros que le han servido de asistentes, ¿no?, en sus investigaciones historiográficas, y eso no está en entredicho. O sea, hay un interés extraordinario por la historia y por otras actividades, porque también el general Ramiro Matos es un escultor. Desde el punto de vista estrictamente del académico, no creo que haya objeciones a los méritos que tienen que tener para figurar en esa academia. Hay personas con mucho menos trayectoria, menos obra, y figuran incluso como miembros de número. Desde el punto de vista del juicio que se haga sobre sus actuaciones en las que le ha tocado actuar, ¿verdad? Porque el general Ramiro Matos ha sido un militar de carrera, un militar activo, no un militar de gabinete ni de oficina, sino un militar de la verdadera milicia, que está en la frontera, en las montañas, en el frente, ¿no? Y en ese aspecto, pues él escribió incluso un libro conjuntamente con el guerrillero Jaime Hellman, el general guerrillero, donde cuentan las visiones de dos personas que están en dos campos políticos enfrentados. Uno quería implantar una sociedad de partido único y de pensamiento dirigido, encabezada por las personas que iban a tomar el poder en caso de que ese movimiento guerrillero triunfara, y otro encargado de mantener el orden que existía en el país, que era el gobierno del presidente Balaguer, que estaba en el poder en ese momento en que una guerrilla se le ha propuesto derribarlo y echarlo del poder. No sé qué hacer con él en caso de que hubiera triunfado. No creo que le hubiera ido muy bien en ese caso. Entonces, yo pienso que en este caso lo que hay que hacer es examinar todo y discutir de una forma pacífica, académica, si se quiere, con interés de conocer la verdad. La academia eligió a ese miembro, lo eligió al parecer respetando todos los cánones establecidos. Es una directiva honorable, la que la encabeza el licenciado Juan Daniel Balcácer, y no creo que se le pueda tachar por ese acto de estar moralmente
conectada con barbaridades del pasado que ellos creen encarnar en el nuevo miembro. Son distintas las normas estatutarias nuestras a las de otras academias similares. Además del voto de sus miembros, ¿se toman en cuenta las valoraciones de personas ajenas a la decisión? Bueno, yo pienso que las academias no son el Palacio de los Deportes, ¿no? ni un puerto de hasta capas, ¿no? Sino que son consistorios pequeños donde se reúnen las personas que tienen ciertas cualidades intelectuales y el debate es entre ellos. Las personas externas a ellos no tienen una decisión que tomar en ese tipo de situaciones. Las academias son entidades pequeñas, consistorios mentideros que reúnen un pequeño número de personas que se han dedicado o distinguido en una actividad. Bueno, luego de compartir nuestro segmento Las Tres Preguntas, nos queda otro bloque de comerciales y será breve para retornar con la parte complementaria de esta noche en Toque Final. Algunos acontecimientos políticos caracterizaron, como es costumbre, la semana y quiero hacer referencia a uno de ellos y es el anuncio que hace el Partido de la Liberación Dominicana, en la cual dice que convoca para finales de este mes a su comité central y político para decidir sobre el método de escogencia de sus candidatos a los diferentes puestos electivos. Me refiero al alcalde, senadores, diputados, regidores, entre otros. Y hasta el momento, la línea del PLD es hacerlo por el método de las encuestas. De todos modos, tiene que proponerlo. De la misma manera, dice que en el caso de legitimar a su candidato presidencial, Abel Martínez lo hará a través de asamblea de delegados, en la cual se va a realizar el mes de octubre, ya pues conforme con el calendario electoral. Usted se pregunta, pero ya ha de suponer que el PLD no escogió a Abel Martínez por un método de primarias. Bueno, sí, pero no está bajo del marco de la ley. El PLD lo hizo de una forma hábil, astuta, para tener ya definido su candidato presidencial y que eso no le afecte el desempeño, las aspiraciones que tienen de fortalecer la marca partidaria, pero ya tiene que agotar un proceso legal en octubre que lo hará ya para la Junta Central Electoral a partir de las diferentes asambleas. Dentro de los anuncios también que hace el PLD, dice que tampoco no asume la cuota del 20% de las reservas. Esos aspirantes que serán escogidos por el método de las encuestas abarca la generalidad, lo que mucha gente entiende que pues el PLD deja claro que no está pensando en el momento en alianzas electorales. Esto es un espacio que le permiten a ellos todavía enfocarse más en su estructura interna, en su fortalecimiento interno y quizás ya cuando vengan los plazos establecidos, que no es algo que está debidamente, digamos, oficializado, ya habría que ver si entonces ellos pueden decidir o no el tema de las alianzas. En el caso de las regidurías se van a decidir por primarias semiabiertas en aquellas demarcaciones que no puedan ser escogidos por consensos. Es decir, es como una especie de combinación, una combinación entre encuestas y
primaria semiabierta, ¿verdad? Una busca pues evitar conflictos internos, el tema de la canibalización de las aspiraciones, cuando usted es un partido que viene desde la oposición, que viene de un proceso de renovación, de fortalecimiento de marca, lo que menos usted quiere es hacerse más daño del que ya se le ha venido haciendo. Entonces no va a poner a canibalizar sus fuerzas, a gastar recursos, a competir entre ellos, sino que se va a un método que está establecido por ley, que es el que entienden que es el menos traumático, pero a la vez en el caso de los regidores dice que se va a semiabierta. Esto también contribuye a la dinamización de los partidos en las diferentes demarcaciones. Pienso que es una salida inteligente de ese partido y de hecho será el mismo método que ustedes verán que oficializará el PLD, es el que harán los diferentes partidos del sistema y sobre todo los más importantes, en el caso ya del PRM. Ustedes saben que escogieron a través de su asamblea sus autoridades. Ellos también así escogerán a sus autoridades. Yo dudo que lo hagan por otros métodos, al menos que quieran hacer algunas combinaciones, otros por encuestas y otros por algún método de elección, digamos, por primarias abiertas o semiabiertas, que usted puede considerarlo esto como el método más democrático, pero hay algo que surge con eso y lo hemos planteado en diferentes oportunidades. No siempre las aperturas democráticas, aunque suenen bonito, traen consigo las soluciones de los problemas debajo de un brazo. Las aperturas democráticas y sobre todo en los procesos eleccionarios de República Dominicana tienen sus pros y sus contras. Aquí se ha luchado mucho a través de los años porque el elector tenga la capacidad de escoger a el diputado, el senador o al puesto electivo de su preferencia. En años anteriores, ustedes saben que el método era más antidemocrático, pero era mucho más efectivo, y me explico. Por ejemplo, en el caso de los legisladores, los partidos se reservaban una cuota. En esa cuota tenían la oportunidad de escoger a alguno de sus miembros internos. En algunos casos podrían haber ciertas injusticias, pero en la mayoría eran escogencias que hoy incluso lo catalogan como, digamos, los mejores congresos de quizás en los tiempos democráticos. Ahora mucha gente critica que como está conformado nuestro Congreso, hay personas que no merecen estar ahí, incluyendo figuras que están señalados como narcos, como delincuentes. Se cuestiona incluso algunos banqueros, etcétera, por aquello de que ellos tienen las posibilidades materiales, económicas, de llegar más fácil a un puesto electivo. Entonces, antes había como una especie, digamos, una especie de cuota y una parte democrática, y esa conformación da mucho más resultados de lo que hoy tenemos en estos tiempos. Nos informan que ya hemos llegado al final, ya al minuto final de Toque Final, siempre agradecido por la amabilidad de su sintonía. Les invitamos al próximo domingo, nueva vez aquí de 11 a 12 de la noche, esta vez comandado ya por su productor general y conductor Julio Martínez Pozo, por Antena 7. Feliz descanso y buen inicio de semana para todos.